Después de que esta niña murió, su alma abandonó inmediatamente la matanza. El suelo color sangre de repente floreció con rosas, llevándola a una puerta infernal. No dudó en entrar sin saber que había ido al lugar equivocado. En lugar de ir a un infierno falso, fue al infierno a matar gente debido a una falla en el criminal. Sistema: aquí juzgarán y ejecutarán a los que se han equivocado en sus vidas sin arrepentimiento. Pero para un juez honesto como Khan, Vidna no es uno de ellos. Fue asesinada injustamente y no está en la lista para ser sentenciado aquí. Sin embargo, el juez del infierno Jutian no se molestó con ella. Explicaciones: se comportó con sus propias manos, golpeando un sello de juicio en el manto, haciendo que su cuerpo se disuelva en una nube de humo. Inmediatamente después, la jefa del infierno, la SRAN, salió porque la SRA Jutian acababa de hacer un veredicto falso cuando Vidna no era culpable. El castigo para ella es regresar al mundo. Castigar al asesino no se arrepiente y no merece indulgencia. Esta tarea debe realizarse en forma de ser humano. El alma del mosto juciano ingrese el cuerpo de la Vidna. Incluso el asistente Balak tuvo que acompañarlo para completar la tarea. A esta hora, después de que la SRA Jutian acababa de entrar en el cuerpo de Vidna, tuvo una audiencia en la corte al siguiente día. El acusado esta vez es un teniente de policía llamado Andayan. Fue acusado de agredir a otros, pero siempre pensó que era inocente. Cuando ese día Dayan arrestó a un sospechoso, quien atacó a un residente y huyó al día siguiente, el sospechoso demandó a Dayan por agredir y herir. Él pensó que Dayan podría ser arrestado fácilmente sin un uso excesivo de la fuerza en este juicio. El fiscal acusó repetidamente a Dayan, pero Vidna sabía que el fiscal y el sospechoso, la familia estaba estrechamente relacionada debido a que hay trabajo por hacer. Vidna quiere poner fin a este juicio. Temprano dejó que Dayan dijera su última declaración. Dayan dijo que yo mismo me arrepentí de esa noche. Si hubiera sabido que sería juzgado, habría actuado de manera diferente. Debería forzarlo ser más fuerte. Después de escuchar esto, Vidna no pudo evitar sorprenderse. Dayan no siente remordimiento, porque siente que no hizo nada malo. Poco después, Vidna emitió un veredicto de liberación a Dayan, lo que realmente lo hizo preguntarse al mismo tiempo. También se conmovió porque ella simpatizaba con su decepción, pero Vidna dijo que no le importan las historias de esos que han sido agraviados, porque su objetivo principal era venir aquí para llevar a los malos al infierno. Vidna se apresuró a ir a la iglesia donde una niña llamada Dayan estaba rezando. Vidna se encargará de la próxima sesión para ella. Dicho esto, Dayan solicitó una exención de castigo por su nombre del amante. Aunque había abusado de ella sin piedad, Vidna realmente se preguntó cuando Dayan perdonó él por lo que había hecho. Dayan lo hizo por miedo a su nombre, por miedo a que después de salir de prisión, la buscará, encontrará a su familia para vengarse. Es por eso que Dayan no quería a Vidna para entrar en esto, pero Vidna no se rindió fácilmente porque ese bastardo era su objetivo. Ella lo llevaría al infierno para juzgarlo. Al ver eso, Vidna siguió molestándolo. Dayan inmediatamente lo denuncia a la policía. Aquí, Vidna explica que también es juez. La policía entonces quería para comprobar la tarjeta de la industria, pero no la trajo inmediatamente. Llevaron a Vidna de regreso a la estación porque tenía un certificado de mentira paranoica en el bolsillo. Fue una coincidencia que se llevaran Vidna a la estación donde trabajaba Dayan. Como resultado, fue liberada rápidamente después de unos pocos confirmaciones de él. A la mañana siguiente, tuvo lugar el juicio del bastardo Han Hoon. Está acusado de atacar a su novia, Yeon, 3 veces en los últimos 2 meses. También detuvo y la amenazó. Su abogado admitió el ataque, pero no hubo amenaza. Esto se confirma en carta de Yeon. Luego, el fiscal mostró imágenes de Yeon siendo abusado, haciendo que todos estuvieran presentes en el juicio. No puede evitar sentir lástima. Han Hoon testificó que se enojó instantáneamente cuando ella seguí pidiendo una ruptura. Al mismo tiempo, no la amenacé. Después prefiero morir. Luego romper con Yeon porque la amo mucho no era una amenaza, sino más bien una súplica. Ver sus lágrimas falsas hizo que Vidna se sintiera realmente incómoda. A continuación, el fiscal ofreció un sentencia de prisión de 1 año por sus actos. Las últimas palabras de Han Hoon fueron saber que nunca sería capaz de ver a Yeon de nuevo. Siempre decía que realmente la amaba mucho. Vidna sonrió desdeñosamente porque sabía cuál era su verdadera naturaleza. Luego hizo una cita para ver él en el juicio final. Afuera, Han Hoon fue a disculparse con los padres de Yeon, pero le dio él. 2 abuelos sonríen con una mirada provocativa. Incluso Dain, que estaba de pie cerca, había sido testigo de todo. Inmediatamente después, fue a ver a Vidna para hablar de ello.
Estaba convencido de que si lo liberaban, cometería otro crimen. Dain quería que Vidna sentenciarlo a la sentencia más alta, pero ella quiere hablar con los padres de Yeon antes de hacer una decisión. Los padres de Yeon dijeron que se disculpó con nosotros, pero él preguntó por Yeon con un mensaje muy aterrador. Mirar su actitud era completamente diferente frente a ella en cuanto a la carta que Yeon no castiga a Han Hoon. Sus padres pensaron que Yeon estaba asustada después de haber sido amenazada por él. Ella estaba temeroso de que no lo encerraran por mucho tiempo hasta que fuera liberado de la prisión y continuara para buscar venganza. Por eso escribió esa carta. Los padres de Yeon estaban seguros de que ese bastardo de Han Hoon lo haría. Vidna sonrió feliz porque este era el verdadero objeto que estaba buscando. Unos días después, también se llevó a cabo el juicio final de Han Hoon. Vidna señaló la condena de Han Hoon. Actos de violencia. El auto se mezcló con eso. La víctima dio a luz a indulgencia y Han Hoon prometió corregir el error. Ella lo reconsideraría. Vidna de repente pensó que Han Hoon estaba molesto por sus acciones debido a las ceremonias. Solo fue multado con 3 millones de wons, sin ir a la cárcel. Después de escuchar esta frase absurda, todos no pudieron evitar indignarse. Pero para Vidna, todo estaba en su plan. Inmediatamente después, Dain la buscó preguntar por qué, pero Vidna cree que solo está siguiendo la ley cuando la víctima ha perdonado al atacante. Vidna asumió implícitamente que sufriría un castigo merecido, pero para Dain, no podía. Acepta una frase tan leve. Esa noche, sus padres y Dain fueron a la habitación de Yeon. Querían llevar a su hija a casa, pero ella no quería. A través de sus gafas mágicas, Vidna aprendió sobre las hazañas de Han Hoon. Parece que quiere vengarse de Yeon, y eso es lo que ha sido Vidna. Esperando esa noche, Han Hoon fue a la casa de Yeon. Él abrió rápidamente la puerta antes de que ella tuve tiempo de regresar. Una vez dentro, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Le dio una pelea a Yeon. Déjala rogar y suplicar. Después de torturarla, le ordenó que se fuera, y Yeon parece querer hacerlo liberarse de pie afuera. Vidna estaba esperando a su presa. Ella llamó al bastardo Han Hoon más cerca cuando en el fondo había una espada familiar justo cuando estaba a punto de hacer un trato con él. Dain apareció de la nada. Esto obstaculizó los planes planeados por Vidna. Dain inmediatamente fue a advertirle que se mantuviera alejado de Yeon. Estaba a punto de darle pelea, pero Vidna lo detuvo. Al mismo tiempo, la policía también estaba aquí. Inmediatamente arrestados. Él bajo sospecha de espiar a Yeon. Poco después, todos fueron a la casa de Yeon. Afortunadamente, ellos llegó a tiempo para salvarla de la guadaña de la muerte, y Yeon solo sabe cómo disculparse. Sus padres por esa tonta acción suya en la estación de policía. El bastardo Han Hoon, negado todo, admitió haber ido a la casa de Yeon, pero no le hizo nada. Una vez pasada la detención, la policía lo liberó temporalmente. Solo sabían cómo seguir cada una de sus acciones antes de que hubiera evidencia concreta. Unos días después, Vidna fingió ser Yeon. Luego envía un mensaje de texto para encontrarse con Han Hoon en un apartamento abandonado en calle Hyandong. Fue allí sin la menor advertencia. Vidna arriba caminó lentamente abajo para sorpresa de Han Hoon. Aquí quería comprobar si realmente se sentía cómodo con lo que había hecho, pero ignoró esa pregunta. Ver a Vidna sosteniendo la espada en su mano hizo. Él tiene miedo. Luego trata de salir corriendo de allí, pero al salir por la puerta, un mundo diferente aparecido. Este era el mundo privado que Vidna había preparado para él. Ella desempeñará el papel de una amante. Ella lo trataría como él lo hizo con Yeon. Vidna comenzó a torturar a Han Hoon de alma a cuerpo. Lo que Yeon había soportado en el pasado tenía que probar lo suficiente. Estaba tan desesperado que quería para liberarse. Vidna lo dejó volver a la realidad porque este fue el veredicto final para él. Vidna le revela a Han Hoon que es un demonio. Vino aquí con la misión de tratar a las personas como él. Inmediatamente después, llamó al equipo de limpieza de la escena para que viniera a prepararse para el trabajo. Aprovechó esta oportunidad para acercarse sigilosamente a ella. Pero ¿cómo podría hacerlo? Con una mano, Vidna levantó él en el aire. Luego terminó su vida con una espada del infierno. Inmediatamente después, estampó un sello en el abrigo y ese fue el veredicto final para personas como él. A la mañana siguiente, cuando llegó la policía, el cuerpo de Han Hoon yacía frente a la puerta. Dentro de la escena, todos los rastros se borraron como si nada hubiera pasado. Que era la policía. Curioso era el extraño sello en el abrigo de Han Hoon. En griego antiguo, significa infierno. Es imposible saber quién hizo la mano y dejó el sello con qué propósito. Esa noche, Vidna llegó al paradero de Dain, lo que lo sorprendió. También trajo cerveza y el olor a bebida para invitarlo a confiar.
Hacerse amigo de un policía como Dain es realmente muy beneficioso para Vidna porque él o ella encuentra fácilmente metas para que ella las controle. Vidna le preguntó si había algún caso que no hubiera resuelto últimamente, o si hay sospechosos que no hayan sido arrestados o no. Dain admitió que había muchos de ellos, pero no podía revelarlos. Así que Vidna deliberadamente lo emborrachó un poco para obtener información. Cuando terminó su taza, Dain decidió decirle a la Vidna, pero quería que ella no se lo contara a nadie más. Dain admitió de repente que había asesinado no uno, sino incluso 3 cuando era niño. Los apuñalé con un cuchillo y ahora todavía huelo sangre. Vidna se quedó atónito y le preguntó si se sentía culpable por eso. Dain dijo que estaban muertos. Así que fue inútil disculparse. Su familia dijo que nunca me perdonarían. Dain admitió que con ese pecado, merecía la pena de muerte. Vidna se pregunta si puedo conocer a sus familias. Entonces Dain dijo que estaba sentada al lado de uno de ellos. Tan pronto como interrumpió, Dain se derrumbó sobre la mesa, derramó lágrimas que parecía estar arrepentido. Al día siguiente, cuando Dain se despertó, el cielo aún estaba oscuro cuando se fue. Afuera, Vidna lo había estado esperando durante mucho tiempo. Aquí quería saber si lo que dijo ayer fue cierto o no. Dain recuerda de repente y espera que Vidna mantenga ese secreto en secreto. Para él, a través de esto, ella también sabe que es verdad. Vidna inmediatamente apagó la voz y apuñalado a Dain con una muerte mental. Inmediatamente se derrumbó en ese momento y Vidna sonrió felizmente. Como siempre en ese momento, el gobernante del infierno, Baren, apareció de repente. Baren afirmó que el hombre no era un pecador debido al castigo de la persona equivocada. Dain continúa: será revivido, y Vidna será castigado durante 1 año para matar a 20 personas si no completaba él misión. Tendría que morir. Después de que Baren se fue, llegó el momento de que Dain se despertara. La herida en su el cuerpo se curó lentamente como si nunca hubiera existido. Entró en pánico, preguntándose qué había pasado y por qué Vidna había intentado matarlo. Ella no dijo una mentira y le entregó la mano al arresto de Dain. Cuando llegó a la estación de policía, les dijo a todos lo que estaba haciendo, pero ¿cómo podría todo ser creído cuando no tenía pruebas para acusar a Vidna de apuñalarlo? Pensaron que Dain todavía estaba inconsciente, por lo que estaban hablando con varios. La policía se disculpó de inmediato. Para intimidarla y desesposarla, Dain fue al médico para un chequeo. Todavía recuerda muy bien que Vidna se apuñaló a sí mismo con un golpe fatal, pero de alguna manera esa herida ha desaparecido, y el médico piensa que está mintiendo y paranoico debido al alcohol. Poco después, Dain fue a Vidna a preguntarle al respecto. En este punto, también reveló su verdadera identidad como demonio para probar su creencia. Vidna inmediatamente usó sus superpoderes. Ver esto asustó un poco a Dain. Vidna lo sabía. Si Dain se lo contara, nadie le creería. Por lo tanto, ella le aconsejó que no intentara hacer cualquier cosa para desperdiciar esfuerzo. Esa noche, había una familia de camino a casa. La esposa tuvo que tomar el rueda cuando su esposo estaba muy borracho. Mientras estaba distraído, el auto cayó directamente al medio del lago. En este punto, el esposo se despertó y le dijo a su esposa que sacara a su hijo primero a través de el techo corredizo. Después de un poco de medición, decidió hacerlo, y luego llevó con éxito a su hijo a la punta a la orilla de manera segura. Poco después, regresó para rescatar a su esposo que estaba atrapado en el automóvil. A pesar de sus esfuerzos, no había forma de sacarlo, así que tuvo que volver a la orilla para encontrar a alguien, pedir ayuda, y el malvado marido no pudo escapar de la guadaña de la muerte. Después de su muerte, la suegra estaba muy enojada. Culpó de todos sus pecados a su nuera. Ella no dejó volvió a ver a su nieto. Por lo tanto, la nuera Hyejeon se llevó a su suegra a la corte para manejar este asunto. En realidad, Hyejeon es solo la madrastra de Hyo. Ella solo se casó con Hyo padre hace 6 meses. En el juicio, la suegra reveló a Vietnam que el Yeon la familia había tenido un esposo anteriormente. Entonces, un día, el otro hermano murió repentinamente y Hyejeon heredé un apartamento entero. Ahora era el turno de su hijo y sospechaba que Hyejeon estaba conspirando para apropiarse indebidamente del dinero del seguro. Volviendo a la oficina de Vietnam, estoy feliz de que esto sea mi próximo tema. Ella investigará si Hyejeon es realmente lo mismo que el otro, dijo la suegra. Debido a que la llamada no fue respondida, Diane Dixon fue a la oficina de Vidna. Incluso trajo un altavoz para llamarla a hablar. Aquí Vidna siempre insiste en que soy él. Diablo, si no quieres perder la vida, no me molestes. Pero Diane quería que Vidna le diera una oportunidad de encontrar la respuesta: ¿quién eras y por qué me mataste? Pero Vidna le pidió que lo hiciera. Desaparece y deja de decir tonterías. Al día siguiente, Vidna fue a la escuela donde estaba Hyejeon.
Enseñanza aquí Hyejeon le contó todo a Vidna. Hyo era un estudiante en mi clase el año pasado cuando se enteró de que su madre murió de una enfermedad grave cuando él tenía solo 2 años. Simpatizaba con esa situación y comenzó a hablar más con el padre de Hyo y desde entonces, me enamoré. Con él fue realmente un momento feliz, a pesar de que él y yo solo hemos estado casados durante 6 meses. Y mi suegra una vez abandonó a mi esposo después de 30 años, ella apareció y le pidió que lo hiciera. Pide prestado mucho dinero, ella me robó el Hyo por el dinero del seguro, no puedo dejarla. Quita el Hyo, aunque no soy mi madre biológica, siempre lo considero mi hijo. Cuando Vidna salió, Dayun había estado esperando aquí durante mucho tiempo. Se sintió enojada porque él estaba siempre siguiéndola, incluso se subió al auto de Vidna por su cuenta y ella solo pudo negar con la cabeza. Disgustado con este tipo, no mucho después, Vidna y Dayun acudieron a su suegra en busca de información. Dijo que había visto a Hyejeon tener una aventura el mismo día del funeral de mi hijo. En los días que siguieron, ni siquiera cuidó de Hyo. Ella le dio 5.000 wons y pidió comida sin volver a casa durante 2 días, pero ¿cómo podría Vidna? ¿Crees en las palabras de un lado? A través de la pintura que dibuja Hyo, Vidna siente que algo anda mal, preguntó, y el niño le contó todo sobre la noche del accidente. Después de que su padre se emborrachó, su madrastra aplicó pegamento en el cinturón de seguridad por eso. El padre de Hyo no podía salir. Dayun incluso cerró la ventana para jugar con sus malas intenciones. Hyo seguía rogándole que salvara a su padre, pero ¿cómo podría serlo? Incluso amenazó con matar la abuela de Hyo si el niño no hacía lo que ella decía. Hasta ahora, todas las pruebas contra Dayun son demasiado claro y ella era de hecho el próximo objetivo para que Vidna la castigara. Unos días después, la demanda entre la suegra y Azaen continuó. Azaen tiene derecho a nutrir a Hyo y él. La suegra solo fue suspendida por el cargo de secuestrar al niño inmediatamente después. Azaen y la policía vinieron a llevar a Hyo a casa, pero la suegra insistió en no entregar sobre su nieto para Azaen, así que planeó secuestrar a Hyo. Dayun le revela a Vidna que la muerte del esposo de Azaen será investigada nuevamente y también será interrogada sobre abuso infantil. Cargos aquí. Dayun promete no molestarla más al principio, solo quería demostrarlo. Porque nadie creía que volví de entre los muertos, pero después de verla muchas veces, comencé a cambiar. Mi mente sabía que me había apuñalado, pero, por extraño que parezca, no le tenía miedo ni la odiaba. De ahora en adelante, ya no tendré curiosidad por saber quién eres. Dayun se puso de pie y se despidió de Vidna, haciéndola sentir vacía al regresar a casa. Vidna pensó mucho en Dayun, parecía que un demonio como ella también vibraba frente a la gente común, pero eso es realmente tabú cuando tu padre una vez dijo que si tiene sentimientos por las personas o sabe amar, tendrá que enfrentar un destino peor que la muerte. Ese día, Hyo ayuda a una anciana a llevar su maleta a la estación de autobuses. Como agradecimiento, ella le dio una botella de agua y dijo que esto era solo para ancianos. Pero contenía pastillas para dormir, y esta anciana era la que Dayun había contratado. Al regresar a casa, Hyo felizmente se lo dio de beber a su abuela. Ella se derrumbó por mucho tiempo. Después, al mismo tiempo, Dayun acababa de llegar a la casa para llevar a Hyo a casa. Amenazó con matar a su abuela, lo que asustó a Hyo, así que solo escuchó. De vuelta a casa, Dayun recibe una llamada telefónica de un extraño. La persona reveló que había evidencia de que asesinó a su esposo. Quería hacer una cita para reunirse con ella en el lugar donde ocurrió el accidente. La persona al otro lado de la línea era el asistente de Vidna. Escuchar lo que dijo hizo que Dayun se sintiera preocupado, aprovechando la oportunidad de la madrastra para ir fuera. Hyo también huye. El niño inmediatamente llamó a Dayun para pedirle ayuda cuando su abuela estaba angustiado. Mientras tanto, Dayun está buscando una cita con un extraño en la parte inferior de el lago. Un automóvil de repente se precipitó hacia ella. Esa persona no es otra que el juez Vidna. Como de costumbre, sacó la espada del infierno, lo que hizo que Dayun entrara en pánico. Vidna le preguntó si admitió el crimen que había cometido, pero lo negó todo. Vidna le dio a Dayun una bofetada dolorosa y creó un mundo propio al igual que el marido. Esta vez quedará atrapada en el coche. Vidna se paró fuera del pomo de la puerta para que su rostro gritara de desesperación. Vidna quería darle una muestra de lo que se sentía estar muerto antes, pero eso aún no es suficiente para una persona cruel. Como tú, Vidna la envió de regreso al mundo real y luego continuó preguntando sobre su muerte. Esposo anterior. En este punto, tenía que contarlo todo. Antes de eso, Dayun se había enamorado
con un marido que tenía más o menos la edad de su padre para embargar el dinero del seguro, así como él. House dañó a su esposo hasta el punto de la ceguera, luego lo empujó por el acantilado. Y luego le dijo a la policía que fue un accidente. Después de escuchar lo que dijo, Vidna lo supo. Tenía que hacer algo. Le dio a Dayun una muestra de la misma sensación en el acantilado después de atormentar el alma y el cuerpo del Dayun. Luego Vidna terminó con su vida y luego le puso un sello. Así, el alma de Dayun se fue lentamente al infierno. Poco después, el equipo de limpieza de escenas de Vidna llegó a trabajo. A la mañana siguiente, la policía descubrió el cuerpo de Dayun. Todos estaban preocupados cuando el perpetrador actuó como en el caso anterior de este lado, el día que el congresista Dayun llegó a la oficina para conocer a Vidna. También supo brevemente sobre la relación entre él y el verdadero juez de Vidna. Anterior quería invitar a Vidna a cenar y después de pensarlo un momento, ella aceptó esa noche. Vidna fue a la casa de Jaehoon. No le sorprendió demasiado el cambio en el rostro de Vidna porque previamente se había enterado de que ella tenía una pérdida temporal de memoria después de un accidente aquí, dice Vidna. Que no le importa si recupera sus recuerdos, y no le importaba la razón que tuviera. Ha sido apuñalado antes. Jaehoon se disculpa con Vidna por no atrapar a la persona que la apuñaló. Pero parece que el asesinato de Vidna está relacionado con estos dos padres e hijos. Ese día, Vidna fue invitado a la comisaría de policía para cooperar en la investigación de dos casos recientes. Porque esas dos personas fueron asesinadas después del juicio que ella intentó. En respuesta, Vidna le dijo a Dayun que él debería ser el primero en ser interrogado. Fue a la casa de Jaehoon después de ser liberado. También estuvo con Hyo en la noche. Jaehoon desapareció. Entonces tú o yo somos la persona más sospechosa. Vidna siempre insiste en que ella no tiene nada que ver con eso. Dayun llega a la escena donde se encuentra el auto de Jaehoon en el vending máquina. Descubrió una lata de Coca-Cola. Esto le recordó a Vidna que solía beber y distorsionar la misma lata. Al día siguiente llegó a la casa de Vidna, lo que la sorprendió. Dayun había prometido previamente no volver a ver a Vidna, pero ahora ha cambiado de opinión. Dayun: sentí curiosidad por esta chica de nuevo. En ese momento, Vidna de repente sintió un dolor en el pecho. Entonces, de repente, se desmayó. En el pánico de Dayun cuando Vidna se despertó, estaba acostada en el hospital. Estaba realmente preocupada porque era la primera vez que caía en este caso. El médico dijo que debe haber estado estresada por la estimulación antes de desmayarse. Parecía que la aparición de Dayun hizo que su corazón latiera salvajemente, por lo que cayó en ese estado. Dayun luego llevó a Vidna a casa, se sentó en el auto y arrugó la lata de agua como de costumbre. Luego le preguntó a Dayun por qué sentía curiosidad por mí. Dijo que quería saber qué tipo de persona fueron. Todo, no solo verificar que es un demonio. No solo eso, sino que Dayun también se mudó a la puerta de al lado de la casa de Vidna. Eso sería conveniente para que él supiera todo sobre ella. La asistente le aconsejó a Vidna que le revelara su identidad, pero ella no sabía cómo decirlo para hacer. Dayun entiende aquí. Quería que el asistente investigara todo sobre el verdadero Vidna. Tensión porque todavía tiene mucho trabajo por hacer en un futuro cercano. Esa noche, la policía recibió una llamada telefónica de un hombre que denunció el crimen. Necesitaba ayuda cuando su esposa y los niños fueron asesinados. Cuando llegaron, lo vieron sentado junto a su familia y llorando amargamente. Luego, de repente, admitió que él fue quien lo hizo. Cuando fue a la policía estación para tomar testimonio, fue a la agresión y lo negó, pero todas las pruebas en la escena estaba dirigido a él. Su casa no mostraba signos de entrar y sus huellas dactilares estaban todas en él. Arma testificó que había llamado a mi hijo a la habitación para hablar lo que pasó después de eso. No lo recordaba. Cambió a la batería. Parece ser una persona inusual. Siguió balbuceando como eso en una persona con muchas personalidades diferentes. Vidna comprendió el caso. Esta vez comenzó a monitorear cada uno de sus movimientos hacia la batería. Tumbado en prisión, lloraba solo como una persona normal. El asistente reveló que tenía un trastorno de personalidad múltiple. Ni siquiera recuerdo lo que dije o hice a través de este incidente. Deon recordó a su familia. Toda su familia también estaba asesinado por un hombre extraño, algo que lo ha perseguido durante muchos años. Unos días después, su juicio se llevó a cabo. Está acusado de asesinar a miembros de su familia. Toda la evidencia está en contra. Él a la batería. La fiscalía propuso la pena más alta de la pena de muerte. Su abogado defensor negó las acusaciones. Cree que su cliente ha estado sufriendo de amnesia recientemente y sufre de trastorno de personalidad múltiple. Vidna le preguntó de nuevo que no recordaba lo que había hecho, temeroso de que su cliente dijera cosas desfavorables.
El abogado lo detuvo al ver eso, se volvió hacia la batería como un loco, siempre maldecía a los. Abogado de por qué me detuvo aquí, Vidna pospuso este juicio, ella necesita determinar. Si el acusado ha perdido la capacidad cognitiva, se transfirió a la batería y luego fue llevado a un hospital psiquiátrico. Deon irrumpió en la habitación a los pies de la cama para monitorear. Al mismo tiempo, entró Vidna disfrazada de enfermera. Ella le preguntó si se arrepentía de haber matado su esposa e hijos. Vidna sacó la espada del infierno, estaba a punto de acabar con él cuando ella agarró su pierna con fuerza. Al ver esto, Vidna escapó rápidamente. Deon trató de perseguirla, pero fue cortado por su cuello inmediatamente después de que Vidna regresara a casa. Deon la había estado esperando durante mucho tiempo. Le preguntó a dónde había ido temprano en la mañana. Ella dijo que solo estaba andante. Reiteró sus palabras en el hospital de que siente remordimiento por matar a su esposa. ¿Y los niños? Tú eres el que irrumpió en la habitación del hospital de Sanbin, ¿verdad? Vidna dijo eso. Estaba acusando a una persona inocente para proteger a un asesino de estrellas. Su vida era más importante que la otras 3 personas. Ella le aconsejó que buscara pruebas concretas en lugar de presentarse aquí para dudar de mí. Al día siguiente de su juicio, el Sanbin continuó. Vidna, déjalo decir su último palabras aquí. Juró que nunca mataría a su esposa e hijos. No recuerdo haberlo hecho esas cosas. Mientras Vidna estaba a punto de pronunciar la sentencia, Deon entró y dijo que estaba un asesino. Encontramos evidencia en el teléfono del hijo perdido que demuestra que no sufre de trastornos de la personalidad. Dado que no se presentaron pruebas, Vidna no las aceptó en este juicio. Pero Deon decidió abrir la grabación. Dentro estaba el susurro de su hijo moribundo y, por supuesto, su voz era el quien había tratado con su esposa e hijos uno por uno. Yacen abajo debido a las marcas de cuchillo de este asesino inhumano sentados abajo. Todos le piden a Vidna que acepta esa prueba. Vidna quería escuchar su último testimonio, pero en lugar de admitirlo todo, se apresuró a asaltar. Vidna luego siguió diciéndome por qué me interrumpió, y esa fue la trampa. Ese Vidna había dibujado a través de esto. Vidna hizo el veredicto final. El Sr. Sanbin fue acusado de asesinando inhumanamente a su familia. Sin embargo, tuvo una ligera disminución porque había vivido una vida diligente antes. La carta de amor es difícil para ser el sostén de la familia porque él era no descalificado. La evidencia que dio Deon no fue aprobada al mismo tiempo. Vidna argumenta que cometió el crimen en un estado de amnesia y mentira multipersonal, por lo tanto, muerde repentinamente. Lo absolvió, pero tuvo que ser detenido para recibir tratamiento médico durante 2 años, lo que sorprendió todos. Después de escucharlo, el Sr. Sanbin fue escoltado a un hospital psiquiátrico en camino. De repente, un camión entró corriendo. El grupo de personas en el camión derribó a los policías uno por uno. Luego secuestró al Sr. Sanbin. Deon también estaba en el auto, por lo que inmediatamente detuvo a los 2 hombres. Aunque se esforzó mucho, no pudo hacer nada más. Lo derribaron fácilmente con solo sus propias manos. Inmediatamente después, los 2 hombres enmascarados llevaron a Sanbin a Vidna. Su propia mano lo castigará con la sentencia del infierno. Deon sabía quién había hecho esto, así que inmediatamente fui a Vidna. Sabía que ella lo había dejado ir deliberadamente y luego lo había secuestrado y mató. Deon no quería que ella hiciera eso, quería que fuera castigado por la ley, pero Vidna implica que mi juicio siempre es correcto. Esa noche, Deon se sentó en la puerta de la habitación de Vidna para evitar que actúe, pero no podría haber esperado que se hubiera escabullido por la ventana. Con la ayuda del asistente llega a la detención del Sr. Sanbin y crea un mundo virtual. Luego comenzó a torturar su alma y su cuerpo, haciéndolo vivir o morir las heridas que tenía. Apuñaló a su esposa e hijos, ahora se los devolvería con el mismo número en su cuerpo. Después de comportarse mal, Vidna terminó con la vida de Sanbin. Le puso un sello infernal como de costumbre. La puerta de el infierno parecía encapsular el alma de este asesino. A la mañana siguiente, cuando Vidna salió, Deon seguía mirando hacia la puerta. Había estado mirando toda la noche, pero no había forma de saberlo. Lo que había hecho poco después, la policía descubrió el cuerpo del Sr. Sanbin otra vez. Plantearon la cuestión de cuál es el verdadero motivo del perpetrador. Esa noche, uno de los hermanos menores, Yeon-bo, llegaron al cielo. También era del infierno después de un periodo de vivir en la tierra. Tiene sentimientos por los humanos. Yeon-bo lo ha estado siguiendo durante el último tiempo y se enteró al respecto. Ella le aconsejó que volviera al infierno en silencio y fuera a juicio. Solo entonces su amante puede vive en paz. No mucho después, este tipo de repente se frotó por otro lado. Él
La suegra todavía está muy afligida después de la muerte de su hija y sus nietos. Ella no quería que el asesino muriera, así quería verlo debidamente juzgado y castigado. Por la ley de pie afuera, Vidna escuchó todos sus pensamientos y se sintió desconsolada en eso tiempo. Deon también estaba presente, por lo que se fue de inmediato. Realmente quería saber qué era ella aquí. Para Vidna dijo que solo tenía curiosidad por su reacción. Luego le preguntó a Vidna por qué se fue. El cuerpo de Sanbin bajo mi control. ¿Por qué tuvo que asesinar a Yeoncean después de escuchar ese nombre? Vidna estaba muy sorprendida. Parece que ella no está involucrada porque Yeoncean se ha frotado. Vidna seguía negando lo que Deon le estaba apuntando. Ella le aconsejó que volviera a ser la persona. Lo era antes. En respuesta, Deon se prometió a sí mismo que la atraparía una vez que lo hizo. Él nunca la dejaría ir. Tan pronto como Vidna llegó a casa, el hijo del congresista Yeon estaba allí. Luego la invitó a cenar. Los dos solían amarse, pero ahora se han separado. Aquí quiere que Vidna salga del apartamento en el que está. Dio a entender que el área era muy peligrosa. Así que ten cuidado, pero a Vidna no le importó lo que dijo en el vecindario, que está a punto de ser despejado. Había una mujer que caminaba por la carretera cuando fue acorralada por un extraño. La arrastró a un callejón vacío justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento. Pasaron dos personas. Así que inmediatamente se escapó. Inmediatamente después, fue a la estación de policía para denunciar. Debido a que estaba en pánico en ese momento, no recordaba mucho, pero recordó su extraño cuchillo. Muy bien, luego lo dibujó para que el capitán Kim lo viera. Al verlo, la SRA Kim recordó al perpetrador que mató a la familia de Dan en el pasado. De este lado, el asistente sospecha que Ayon es un Satanás. Se enteró cuando la miró a los ojos ordinarios, pero aparentemente Vidna no podía creerlo. Por otro lado, un grupo de amigos le robó dinero a esta chica. En ese momento, Vidna falleció. Por lo tanto, tuvo que actuar. Luego arrastró al grupo a la estación de policía. Coincidentemente, la chica que fue intimidada era la hija del capitán Kim, la madre de los acaparadores de dinero. Demandará a Vidna por herir a su hijo hasta que descubrieron que ella era la jueza. Lo fueron. Todo en silencio. Esa noche, las personas que vivían en el barrio de Vidna celebraron una fiesta. Dan bebió con entusiasmo hasta que no supo lo que eran los cielos, la tierra, la luna y el mundo. Las estrellas lo eran. Al ver que estaba demasiado borracho, Vidna tuvo que llevar la foto a la habitación cuando se fue. Dan agarró su mano con fuerza. No podía entender el verdadero yo de Vidna. Hubo momentos cuando era como un demonio, pero a veces había actos de bondad como este. Eso hizo que Dan realmente confundido. Ella lo intimidó, lo ayudó un poco y él piensa que Vidna es una persona amable. Mientras Vidna le daba a Dan una manta y una almohada, se cayó una lata de agua. Pensó para sí misma que guardó esto para recordarla, pero cuando vio las dos palabras de evidencia física en él, estaba en llamas. Esta era la lata que le había dicho a su asistente que destruyera después de matar la piel. Al regresar a casa, Vidna inmediatamente le preguntó sobre sus crímenes. El asistente dijo que ya lo había tirado a la papelera del tesoro ese día. Pero por alguna razón fue así. Al mismo tiempo, Ahon también estuvo presente. Investigó la tragedia de la familia Dayan. Después de que ocurrió el incidente, Dayan fue llevado a un orfanato. Al mismo tiempo, prometió viajar por los orfanatos para investigar más lejos. El hilo de Dayan arruina el trabajo, por lo que Ahon quiere darle una lección. Pero Vidna lo detuvo de inmediato. Ella no quería que nadie le hiciera daño. Ese día, muchas personas acudieron en masa a la empresa Kaofood para protestar. Se opusieron a la empresa por contaminar el medio ambiente. Conociendo esta información, el director de la empresa, Won-hon, llamó inmediatamente al líder de la protesta a su casa para hablar. Won-hon le mostró al perro que estaba cautivo en el otro extremo la razón. Won-hon lo hizo porque se negó a escuchar. Insinuó que si el anciano continuaba protestando, sufriría el mismo resultado. Después de escuchar esto, el anciano se fue con ansiedad y miedo. En ese momento, un grupo de personas lo secuestró y la persona que lo señaló no fue otra que Won-hon. Aquí, continuó torturando al anciano, lo vio como un objetivo para golpearlo, hasta que no pudo soportarlo más, así que le rogó que le perdonara la vida. El anciano luego arrastró lejos uno por uno. Cuando su cuerpo estaba lleno de heridas, se desplomó en medio de la carretera porque no podía caminar. En ese momento, pasó un automóvil y debe haber sido la persona de Won-hon. Al día siguiente, un aldeano descubrió al anciano suicidándose en el bosque. Después de este incidente, la opinión pública apuntó a la persona de Won-hon. Expresó sus profundas condolencias a su familia, y por supuesto, negó las acusaciones en su contra en la estación de policía. El capitán Kim
Preguntado sobre cómo había transferido 300 millones a la cuenta de la víctima, su abogado dijo que había. Won-Jong, previamente amenazado, Don le preguntó por qué contrató al secuestrador y agredió a la víctima. Cuando lo negó, inmediatamente sacó una grabación. El anciano grabó mientras lo torturó. En este punto, dijo que él y yo habíamos salido juntos después de cenar. Simplemente los pulí accidentalmente en él. Además, eso no podía probar que yo fuera él. Uno que lo asesinó unos días después, se llevó a cabo el juicio de Won-Jong. Le dijo a Vidna que no lo hice. Lo golpeó intencionalmente cuando fue solo un accidente. El grupo que mencionaste fue la seguridad de mi empresa. Guardias para escoltarlo al estadio de manera segura. Lamento que el guardia de seguridad haya sido un poco torpe. Al mismo tiempo, no sabía nada sobre su suicidio. Vidna luego pospuso el juicio. Ella necesitaba más evidencia convincente. Esa noche, el capitán Kim llegó al edificio que estaba a punto de para ser desmantelado. Aquí descubre que el asesino oculto también ha aparecido con el palo en su mano. Ella lo persiguió al entrar en el callejón profundo, la derribó boca abajo pero falló. Luego, los dos inmediatamente se apresuraron a pelear, sintiendo que no podían defenderse, por lo que el tipo inmediatamente se escapó, pero cuando llegó al final, no tenía salida. Además, el capitán Kim también sostuvo una pistola en la espalda. Cuando Dain y Vidna corrieron, no se les veía por ningún lado, solo vi un gran charco de sangre en medio de la carretera. Ahora Dain estaba realmente preocupado por su seguridad. Al día siguiente, la policía emitió un aviso de que el capitán Kim había desaparecido. Se verificó que la sangre en la escena se suyo. Los superiores ordenaron al equipo de Dain que no participara en este caso. Hizo que ambos, extremadamente enojado, pero era imposible hacer lo contrario. Ese día, Dain y Vidna encuentran un nuevo testigo en el caso de Won-Jong. Afirmó que su hija Xian tenía cáncer y necesitaba una gran cantidad de dinero. En cuanto a la acusación de que se declaró en huelga para ahorrar dinero debido al juego, es completamente falso. Él cree que el director Won-Jong ha estado expuesto a esto. Tanto Dain como Vidna esperaba que dijera la verdad cuando viniera a testificar. Sin embargo, cuando llegó al juicio, testificó todo lo contrario. Dijo que la víctima tenía una gran deuda, no por el curado mi hijo, pero por el juego. El Sr. Xian dijo una vez que amenazaría al director con un huelga, luego usa ese dinero para pagar deudas. Después de ese testimonio, Vidna tuvo que posponer el juicio. El testigo salió corriendo de allí. Se sentía culpable por decir la verdad equivocada. Unos días después de la muerte de Won-Jong, se llevó a cabo el juicio final. Fue absuelto por la muerte de Xian, pero acusado de detenerlo y herirlo. So Won-Jong fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y 40 horas de servicio público. Sonrió con satisfacción ante esa leve frase, pero quién sabía que pronto recibiría un final amargo de Vidna. Unos días después, Dain encontró a Won-Jong mientras hacía servicio público. Vino aquí como oficial de policía para protegerlo, porque la policía tenía miedo de que se fuera entre los escombros como las víctimas anteriores, pero Won-Jong rechazó la protección de Dain porque sintió que no le había pasado nada ese día. El asistente de Vidna llamó a Won-Jong. Fingió ser una chica y dije que tenía pruebas de que él mató al Sr. Xian. Si tienes curiosidad, por favor véala. Parque de atracciones junto al estadio. Si tuviera que ir con alguien, publicaría esta noticia en las redes sociales. Redes. No mucho después, Won-Jong estaba solo en el parque de diversiones. Un don en la parte de atrás inmediatamente le inyectó una dosis de pastillas para dormir. Luego llévalo al campo de entrenamiento donde torturó al Sr. Xian. Allí, Vidna estaba lista y lo trató como lo había hecho. Vidna lo golpeó con muchas bolas seguidas para que pudiera saborear lo que era sentir dolor después de que se torturara. Terminado, lo dejó ir. En ese momento, pasó un automóvil, por lo que inmediatamente pidió ayuda. Pero Won-Jong no podía creer que esta también fuera la persona que Vidna había arreglado. Entonces los dos chicos lo llevaron al bosque donde Xian se encontró muerto después de llegar allí. Won-Jong continuó siendo torturado por los hombres de Bistan. Luego lo pusieron en un ataúd mientras aún estaba vivo. Después de un tiempo, Won-Jong tuvo suerte de salir de allí, pero una vez más regresó al parque de atracciones. Este es el momento de que Vidna dé el veredicto final a este bastardo. Ella entendió su vida con un cuchillo familiar. Luego ponle un sello del infierno. Entonces su alma fue tragada por la puerta infernal que Vidna había creado. Cuando sacó su cuerpo, también fue el momento en que Dain estaba aquí. Él volvió a lo que lo hizo con el bastardo Won-Jong. Dain de repente abrazó a Vidna y colocó la grabadora en secreto. Pero no era fácil pasar por alto sus ojos. Vidna quería que Dain le mostrara ese vídeo. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Le arrojó el polvo de gubia. Esto era algo que suprimiría
El mal inmediatamente después, Dain esposó las manos de Vidna al mismo tiempo. Dain recibe una llamada telefónica cuando encuentra al capitán Kim, así que tuvo que encerrar a la Vidna en la diversión. Parque inmediatamente corrió a la escena donde se descubrió al capitán Kim. El cielo parecía colapso ante los ojos de Dain cuando había pasado por el más allá para Dain. El capitán Kim es como una madre adoptó al Dain después de que no tuviera a nadie alrededor. Ver la escena hizo que Dain no pudiera contenerse cuando su único pariente ya no está por otro lado, después de que el polvo ahorrador haya desgastado. El Vidna ha recuperado la conciencia, rompió los barrotes y las esposas de sus manos. Cuando salí de allí, de repente me encontré con un Dain. Estaba a punto de darle una lección cuando Dain arrojó el teléfono frente a ella, lo rompió enojado como para aliviar su estado de ánimo, luego lo mordió e hizo una solicitud. Dain quiere que Vidna lo ayude a matar a ese nigromante masivo. Lo quiero ir al infierno ahora mismo y él ayudará, pero Vidna piensa que no puede hacer eso porque si ese fuera él caso, también tendría que irse al infierno. A Dain no le importa cómo va a ser que es él. Wanted era una venganza para ella y su familia. Cuando Vidna estaba a punto de irse, de repente le dolió el pecho. Derramó lágrimas cuando simpatizó con el estado de ánimo de Dain. En este momento era el tabú de un demonio. Parecía que comenzaba a tener sentimientos por los humanos. Este dolor es un punto de mala noticia que ella tendrá que enfrentarse en el futuro. Poco después, Vidna fue a la morgue del hospital. Ella puso su mano en el abrigo del capitán Kim para ver qué había sucedido. Frente a ella estaba la escena del asesino acabando con ella, y ella ya sabía realmente quién era. El derramamiento de lágrimas hizo que Vidna se sintiera muy extraño, no entendía por qué era así, así que inmediatamente fue al médico para comprobar. En sus registros médicos, Vidna escribió que era un demonio y que el diablo nunca derramará una lágrima. Pero derramé lágrimas cuando vi a mi vecino triste y dolorido. Sentí como si mi corazón hubiera sido destrozado. El médico se preguntó si simpatizaba con ese tipo. En otras palabras, estaba enamorada. Vidna inmediatamente se rió y negó todo, pero cuando salió, Vidna lo pensó mucho. Se preguntó si su luna era realmente como lo que dijo el médico. Por otro lado, el oficial de policía adjunto se volvió sospechoso. Vidna cuando las 4 víctimas murieron después del juicio. Ella lo intentó. Dayan inmediatamente se opuso a esa pregunta. Afirmó que ella intentó más de 200 casos al mes. Luego todos perdieron la vida ese día. Dayan le contó a Vidna sobre el caso de su familia. Cuando entré a la casa, olí un fuerte olor a sangre. Mi madre tomó su último aliento. Con el teléfono apretado en la mano, mi padre yacía en un charco de sangre, abrazando a mi hermano con fuerza. Al escuchar las palabras de Dayan, Vidna volvió a derramar lágrimas. Esta escena fue vista por él asistente en absoluto. Poco después, fue a Azón para hablar de ello. Antes, Azón había sospechado que Vidna tenía sentimientos por los humanos. Ahora esas lágrimas son aún más seguras en ella. Tarde esa noche, una anciana del vecindario irrumpió repentinamente en la habitación de Vidna. La llamó y luego de repente desapareció para dejar que la buscara. Cuando Vidna se enteró, se convirtió en un ángel. Eso la hizo entrar en pánico. Este tipo vino aquí para proteger a los buenos y a los pobres. Él ha seguido a Vidna desde que puso un pie en la tierra. Ahora quiere despertar al demonio en Vidna debido a Dayan. La primera vez que conoció a Dayan, este ángel vivía en la identidad de un policía. Él mismo también contribuyó a la promoción para que el capitán Kim adoptara a Dayan. Ahora si Dayan presiona su cuerpo en el camino del asesinato, entonces este ángel ya no podrá protegerlo. El único la persona que podía proteger al Dayan en este momento era Vidna. Aquí también revela que entre Vidna y Dayan, una persona morirá y esa decisión pertenece enteramente a Vidna. Ese día, Vidna continuó a un nuevo juicio. Este tipo usó un machete y condujo como loco en la carretera. Se pasó un semáforo en rojo y se estrelló en un grupo de estudiantes. Ver a este tipo hizo que Vidna se enojara mucho porque él era el asesino que puso en peligro la vida del capitán Kim. Inmediatamente le preguntó si alguna vez había matado gente, pero él no dijo una palabra. Poco después, Vidna pospuso el juicio. Por otro lado, el oficial de policía Monjae recibí información de que había una cámara registra el día en que la línea de piel fue asesinada. Escuchar esta información preocupó mucho a Dayan. Monjae está feliz porque puede ayudar. Lo ascienden inmediatamente. Los dos fueron inmediatamente al comerciante que informó la noticia. Cuando llegó, Monjae pidió permiso para ir al baño. Dayan revisó la cámara imágenes y vio el auto de Vidna. También se grabó hasta ese día. Él borró inmediatamente la cinta sin dudarlo un momento, pero Monjae lo vio todo. Ve a él y pregúntale a Dayan por qué
hizo eso? Dayan no sabía cómo explicarlo, pero Mon Jae dijo: mantendrán este secreto en secreto. Si haces algo por mí esa noche, la línea hizo un hechizo para restaurar la muerte del 3N. Le informó a su padre que había un hombre de loto en los asuntos de Vidna. Ella quería que mataras esa persona, y esa persona era Dayan. Inmediatamente, Baran envió inmediatamente a su subordinado Baemun a B de servicio. Al mismo tiempo, Mon Jae está persiguiendo a un criminal. Después de un tiempo de persecución, él también lo atrapó, pero desafortunadamente fue apuñalado hasta la muerte por él. Después de que Mon Jae cayó, también fue el momento en que Baemun se fusionó con su cuerpo. Mon Jae recuperó la conciencia, pero ahora era el espíritu del diablo. No mucho después, Mon Jae tomó la iniciativa de encontrar a Vidna. Le preguntó si realmente me gustó Dayan porque vi que parecía gustarle. Lo amas, pero vamos, ¿es suficiente para costar tu vida? Vidna piensa que es algo descabellado porque no tiene nada que ver con la toma de Mon Jae. Fuera del vídeo para amenazarla. Después de eso, Vidna se fue. Al día siguiente, el juicio de Seono continuó. Ha admitido las fechorías que había confesado anteriormente. Sin embargo, Vidna consideró que la mitigación factor cuando se arrepintió, se comprometió a no volver a usar estimulantes nunca más. Vidna lo sentenció a 2 años en prisión y 4 años de libertad condicional. Su expresión era tan fría como el hielo, sin una pizca de emoción. Al regresar a casa, Seono abrió la puerta y sacó el cuchillo familiar. Este fue el arma que había asesinado a tanta gente. De este lado, el padre y el hijo. El diputado está discutiendo el despeje de la cueva resbaladiza. El hijo está en problemas cuando la casera todavía se niega a irse. Ese día, Mon Jae provocó a Dayan diciendo que la noche en que Vidna fue vista caminando hacia el río Aseo también fue el momento en que fue asesinada. Dayan arrojó enojado el teléfono de Mon Jae a Wei, luego le advirtió que no hiciera más cosas inútiles. En respuesta, Mon Jae dijo que realmente quiere saber qué estaría dispuesto a hacer para proteger a esa mujer. No tendré prisa por publique este vídeo de vigilancia. Llevé al asistente de Vidna a conocer a Mon Jae. Aquí también revela que es su propio hijo. Mon Jae pronto le dará a su asistente una tarea muy importante si no se completa o traicionado. Solo hay una forma de morir. Una línea tiene una solicitud a Mon Jae para que no dañe a Vidna sin importar que. Pero no, el padre dijo una vez que mataría a cualquiera que se interpusiera en su camino, ya que Dayan todavía no es un pecador. Mon Jae aún no puede matarlo. La única forma que quedaba era hacer que Dayan se convirtiera gradualmente en un verdadero pecador. Por otro lado, el hijo del congresista Jae-an hizo una cita para conocer a la hija de la casera de la zona de la cueva. Quería que convenciera a su madre de que se mudara a otro lugar para realice la limpieza. Le hizo una oferta extremadamente atractiva que ella difícilmente pudo rechazar. Al mismo tiempo, golpeó su psicología cuando hubo muchos asesinatos en esa área recientemente. Al día siguiente, Yoeun fue a ver a su madre y ella le mostró la confirmación de la autorización de la tierra. Si lo firman, me darán mucho dinero. Podemos usar la mitad de ese dinero para pagar la casa de nuestro hijo. Pero ella no quería salir de esta casa. Quería esperar a que alguien viniera de vuelta aquí, y esa persona es el hijo perdido. Joeun estaba furiosa porque su madre creía en tal cosa espiritual. Inmediatamente se fue para dejarla tratar de aguantar afuera. Joeun se encuentra con Vidna y Dayan, quienes sienten que algo ha sucedido. Los dos fueron inmediatamente a la casera para preguntar por su hijo perdido. Poco después, los llevó a ambos a la habitación de su hijo, la habitación que ella siempre había cerrado con llave y todavía estaba intacta con las pertenencias y recuerdos de su hijo. Jae-chan murió hace más de 25 años, y también fue víctima del asesino en serie. Sabía por las noticias que había regresado y ella estaba ansiosa por verlo. Poco después, Dayan lleva a Vidna a su antigua casa. Aquí visualizó lo que había sucedido en el pasado. Ese cruel asesino siguió golpeando a la familia de Dayan con una cometa. Ver esa escena hizo que Vidna no pudiera contener las lágrimas. Aquí ella le revela a Dayan que su familia y el capitán Kim no están en el infierno. Investigué y me enteré de que todos se habían ido al cielo. Vidna no quería que Dayan se involucrara en esto. Ella personalmente iría a buscar al asesino y matarlo con sus propias manos. Esa noche, Vidna encuentra al asesino Seono en un bar. Ella le preguntó si era un Satanás, pero no entendía nada al mismo tiempo. El asistente falso de Vidna llamé a Dayan para pedir ayuda. Bajo la presión de Aeon y Mon Jae, el asistente no pudo hacerlo. Algo malo. Cuando recibió la dirección, Dayan fue allí de inmediato. El asistente sintió culpable, así que corrió a casa para detener a Dayan. Pero cuando vino a llamar a la puerta, Dayan no estaba en casa. Al mismo tiempo, conoció a la anciana Ángel y le contó todo inmediatamente después. Ella
Llevó a su asistente a la casa de Vidna porque estaba en peligro, luego se fue cuando terminó. El asistente inmediatamente se arrodilló y se disculpó con Vidna por traicionarla, luego él. Le conté todo lo que había sucedido antes. Este grupo Dayan fue a la dirección para encontrar a Vidna. Pero ella no estaba aquí cuando la persona que apareció era Monjae, él dijo la maté. Monjae sigue provocando para sacar al demonio en el cuerpo de Dayan sin la menor vacilación. Dayan se apresuró a entrar y le dio los puños. Dayan saca el cuchillo para terminarlo. Pero Monjae no se lo permite, respondió más de lo que acababa de recibir. Dayan solo sabe cómo soportar la batalla porque es imposible luchar contra Monjae. Mientras Monjae estaba a punto de acabar con Dayan, Vidna estaba allí en el momento adecuado, ella lo arrojó. Decenas de metros de distancia luego, los dos se precipitan el uno hacia el otro con el verdadero superpoder demoníaco. Aunque Monjae es muy fuerte, no puede vencer a Vidna, ella lo derribó fácilmente sin. Sudando, Vidna tomó la espada infernal para acabar con Monjae, pero fue detenida por un aire. Enano miró a los ojos de Monjae y sintió que estaba hipnotizada. Entonces, de repente, ella y Dayan regresó a su antigua casa. Vidna sintió que la persona frente a ella no era el verdadero Dayan. Así es solo el cuerpo de Dayan y el alma es de Monjae. Inmediatamente se apresuró a atacar. Vidna en esta situación, ella es la que es pasiva, ella fue clavada en la pared por Eli. No pudo escapar. De repente, Vidna escuchó la fuerte llamada de Dayan que la despertó inmediatamente. Los dos de ellos volvieron a la realidad. Vidna parecía tener más poder para responder a Monjae. Ella lo golpeó a través de ambas gruesas paredes, luego le arrojó la lanza de Monjae directamente. Inmediatamente después, Vidna se puso al lado de Dayan, ella lo abrazó por estar tan preocupada. Ella me dijo que de ahora en adelante deberías confiar en mí y creer en mí, siempre te protegeré. Pensando que todo había terminado, Monjae escapaba por su cuenta de vez en cuando la apuñaló. Vidna con una lanza, pero Dayan usó su cuerpo para tomar su lugar. Este momento hizo que Vidna apareciera estupefacto, pero afortunadamente Ahon estaba allí para detenerlo. Entonces Vidna terminó su vida con una espada de infierno. Inmediatamente después, Vidna le dio una bofetada a Ahon con enojo e inmediatamente se disculpó por haciendo trampa en Vidna. Aquí Ahon se revela como Venato, que caza traidores. Vidna lo sabía. Y sabía por qué Ahon la estaba engañando. Agradeció a Ahon por ayudar, pero en cuanto a empujar Dayan en peligro, no podía aceptarlo. Vidna advirtió a Ahon que no se acercara a Dayan en respuesta. Dijo que un día tendría que morir por culpa de Dayan. No mucho después, Vidna llegó a su lugar del padre. Su padre le dijo a Vidna que se había enamorado de un mortal, había violado la ley. Incluso se atrevió a suicidarse. Castigar a Vidna solo no era suficiente, así que mi padre quería llevarse a Dayan con él. Al escuchar esto, Vidna no pudo quedarse quieta, quería oponerse a los tres, pero ¿cómo podría hacerlo? Vidna fue entonces llevado por su padre con todos sus poderes. Tenía que vivir como una mortal para expiar los errores que cometió. Al día siguiente, Dayan tiene que ir a la estación de policía para tomar una declaración. Antes de la muerte de Monjae testificó que los dos se habían conocido previamente en la construcción sitio, pero luego se separó y no sabía a dónde iba porque no había cámaras de seguridad en esa área. La policía no podía sospechar más de Dayan. Vidna le revela a Dayan que la serie killer es Tianhou. Después de escuchar esto, Dayan estaba a punto de ir a buscarlo, pero lo detuvo, él era un demonio, así que Vidna pensó que Dayan no era su oponente. Al mismo tiempo, solo sospechaba. Pero no podía estar seguro de que él fuera ese asesino. Ese día, Vidna de repente se acercó al congresista Jae John. Ella también compró un regalo precioso para dárselo, y también estaba la presencia de Tianhou aquí. Vidna quiere la ayuda de Jae John para seguir el camino político. Fue aún más sorprendente cuando quiso casarse con Tianhou. Al escuchar esto, el Sr. Jae John se rió. Tianhou no entendió lo que estaba pasando, así que se fue esa noche. Taeheu le preguntó a mi padre por qué dejó que Vidna viniera aquí. La razón por la que lo hizo fue porque pensó que ella todavía era útil, pero con Taeheu, Vidna lo hará obstaculizar su trabajo. Al mismo tiempo, Taeheu me advierte que estaré en problemas si no te escucho. A través de la investigación, Dayan estaba convencido de que Tianhou era la persona real que apuñaló a Bitu. Debido a que el día que Vidna fue apuñalado, había un médico que lo vio deambulando frente a ella. Habitación de hospital, pero Vidna ahora piensa que las palabras del médico no son suficientes para testificar más. Se necesitan pruebas concretas. Dayan se pregunta por qué quiere casarse con Tianhou. Vidna dijo que solo para que esté menos atento. ¿Estás celoso de eso? Dayan admitió que era cierto al mismo tiempo.
También estaba preocupado por la seguridad de Vidna si estaba con él, sintiendo que Dayan estaba triste. Vidna quería hacer algo para hacerlo feliz. Al día siguiente, los dos fueron a alquilar disfraces de hanbok. Y luego arrastró al Dayan para tomar una foto de recuerdo. Después de eso, salieron a comer y beber. Hicieron todo tipo de cosas juntos, así que este fue el primer día que ambos los conocieron de camino a casa. Dayan agradeció a Vidna por hoy, se sentía muy feliz y disfrutaba de lo que ella estaba haciendo en respuesta. Ella lo elogió por ser tan guapo, pero como era demasiado tímida, se fue primero en silencio. Al día siguiente, Vidna hizo una cita con el congresista Jae-yeon, pero llegó muy temprano. Como aún no había regresado a casa después de que la criada se fue, Vidna fue a una habitación secreta. Este fue el lugar donde había visto salir a Cien-ho hace unos días. Vidna hizo clic en un libro en el estante cuando se abrió una puerta y frente a ella había una habitación secreta. Vidna fue a explorar todo lo que la rodeaba. Y luego descubrió una pintura extraña, puso su mano sobre ella y otra puerta mágica. Aparecido, Vidna entró lentamente en la pintura y abrió la puerta grande. Vidna vio un yan en él mesa, y dentro había un yan. En ese momento, se encendió la luz de la prisión de cristal. Vidna entró en pánico. Cuando contenía las partes del cuerpo de las víctimas anteriores después de enterarse de la verdad, ella rápidamente izquierda, pero cuando salió, Cien-ho lo había estado esperando durante mucho tiempo. Él inmediatamente golpeó Vidna, pero ella también respondió a tiempo, pero debido a que perdió todos sus superpoderes, no pudo ganar. Al final, cuando Vidna se despertó, sus manos estaban bien iluminadas y junto a ella estaba Cien-ho. Aquí siempre decía que yo no era un monje, no importa cómo intentara escapar, no podía salir con vida. Vidna le preguntó por qué trató de matarme en diciembre pasado. Antes, el verdadero Vidna accidentalmente se desvió hacia la habitación secreta. Aquí vio una cinta de Taegu torturando a una mujer. En ese momento, él también estaba en esta habitación. En ese momento, Vidna estaba tan asustada que preguntó permiso para ir primero, sabiendo que Cien-ho es un adicto a la ciruela. Taegu lo usó para forzar a Cien-ho para tomar medidas contra Vidna. Volviendo a la realidad, después de que Cien-ho le contara todo a Vidna, también planeaba eliminarla. Vidna le preguntó si su madre debía haber muerto en esta habitación. También él te dirá quién la mató, él te ayudará a llevarlo al infierno. Pero escuchar a Vidna mencionar a su madre lo enojó aún más. La inmovilizó en el suelo para acabar con su vida. Hasta la fecha, quería decir algo sobre la masacre de su familia. Jae-yeon habla de que hace 26 años, después de una rebelión fallida, escapó del infierno. En ese momento, estaba herido, así que deambuló sin rumbo y se encontró con Tae-heu. E inmediatamente sintió que su sed de sangre le salvaría la vida. Fue Tae-heu quien asesinó a su padre cuando lo regañó. Y pronto apareció Jae-yeon y admitió que él era el diablo. Me pidió que matara gente y trajera de vuelta las diferentes partes. A cambio, ayudaría a Tae-heu a tener la vida próspera que debió haber querido. Inmediatamente, entró en el cuerpo del padre de Tae-heu y desde entonces se convirtió en un hombre de familia. Ese día, la madre de Seon-ho se enteró de que el hijastro de su marido acababa de asesinar. Inmediatamente se lo contó, pero no esperaba que fuera un demonio frente a ella. Al final, el Sr. Jae-yeon y Tae-heu la encerraron en el sótano hasta que murió de hambre. Y también fue Tae-heu quien tomó medidas con la familia de Daeun. Escuchar lo que dijo el Sr. Jae-yeon hizo que Vidna fuera insoportable. Estaba a punto de acabar con él, pero había una manera de que la puerta se abriera. La madre de Seon-ho de repente cobra vida y se precipita hacia el cuerpo de Vidna. Pero también se las arregla para derribarla fácilmente. Inmediatamente después, Vidna apuñaló a Jae-yeon con un golpe fatal. Cuando cayó, el demonio en él escapó. Luego, los dos continuaron corriendo el uno hacia el otro con una habilidad superior. No era rival para Vidna. No le tomó mucho tiempo derrotarlo fácilmente. Ella lo remató con la espada del infierno. Su cuerpo se disipó lentamente y voló hacia la puerta que ella convocó. Al mismo tiempo, estaba en camino de escapar. No podía ir al aeropuerto, así que ahora estaba buscando una manera de cruzar la frontera por mar. Desafortunadamente, cuando Daeun fue emboscado aquí, me lo presentó como el hijo de su víctima. Tae-heu inmediatamente sacó su arma y le disparó. Pero lo esquivó. Cuando disparó algunas balas, se quedó sin balas y luego fue derribado boca abajo. Daeun inmediatamente preguntó por el crimen y le dio puñetazos. Esperó 25 años para conocer a este bastardo. Daeun ahora está parado en medio del mundo famoso. ¿Debería ser asesinado o no? Si lo matas, debes ir al infierno con él. En cuanto a entregarlo a Vidna,
ella tendría control total sobre él. Después de pensar por un momento, decidió no actuar. Esposó al bastardo y lo entregó a la policía. Al salir, Daeun inmediatamente vino a abrazar a Vidna. Derramó lágrimas que había reprimido durante los últimos 25 años. Unos días después, también se llevó a cabo el juicio del asesino de Taegeu. Muchos de los familiares de la víctima están esperando un castigo apropiado para él. Mientras Vidna estaba a punto de ir a la corte, apareció Baran. Habiendo encontrado la piedra Kilum y enviado al monje de regreso al infierno. Así que fue lavada de todos sus pecados. Baran quería que Vidna liberara al Taegeu y lo castigara. Enviarlo directamente al infierno, esta será su última misión. Si se negaba, sería arrastrada al infierno y enfrentaría una muerte terrible. Esto es completamente diferente de las intenciones anteriores de Vidna. Vidna anunció repentinamente que este juicio no se llevaría a cabo. Ella pospondrá el programa en 2 días, dejando a todos los presentes sin palabras. Al mismo tiempo, Daeun recibió la noticia de que Seonho había sido atacado. Y estaba siendo llevado al hospital. Daeun inmediatamente vino a la reunión para preguntar sobre la situación. Seonho piensa que Taegeu ha dejado a la persona que lo atacó. Al mismo tiempo, tampoco quería testificar porque tenía mucho miedo. A pesar de la cantidad de consejos que tengas. De este lado, Vidna va a Taegeu para preguntar por la cámara. Y la cinta de la madre de Seonho siendo torturada. Pero pensó que ella no estaba calificada para conocer esa obra maestra. Aquí, Vidna hace una oferta por Taegeu. Ella lo ayudaría a liberarse a cambio de que matara. O devolviéndole las partes del cuerpo de la víctima. Vidna piensa que, como demonio, quiere vivir una larga vida. Ella ya tenía esa piedra y quería seguir el camino del SRJ en el lugar anterior. Después de pensar por un momento, Taegeu quería saber a cuántas personas matar. Comenzó a creer las palabras de Vidna, pero no sabía que era su trampa. Unos días después de que se llevara a cabo el primer juicio del Taegeu, fue declarado culpable de secuestro, tortura y asesinato del capitán Kim. Y la fiscalía recomendó cadena perpetua. Vidna le preguntó si él era el autor del asesinato en masa hace 25 años. Inmediatamente negó eso e incluso el asesinato del capitán Kim. Su abogado dijo que era su hermano quien lo haría. El abogado tiene evidencia de que compraron armas y municiones hace 5 años. Mientras Vidna estaba a punto de posponer el juicio, de repente estaría presente. Seonho admitió que también estuvo involucrado en el asesinato del capitán Kim. Ella no detuvo a mi hermano esa noche, y al ver eso, la apuñalé en el hombro. Entonces mi hermano usó una cometa en su mano. No solo eso, sino que mi hermano también me obligó a atacar a los residentes de la cueva del avión. Como se negaron a moverse, dijo que tenía que matarlos a todos. Seonho se echó a llorar e inclinó la cabeza para disculparse con las víctimas presentes aquí. El abogado le preguntó si estaría contento con sus huellas dactilares en el arma que derribó al capitán Kim. Explicó que mi hermano limpió sus huellas dactilares del arma y me la dio. No solo eso, sino que habrían visto a su hermano asesinar a un niño en una cueva resbaladiza. Aunque lo presencié, no pude hacer nada porque estaba extremadamente asustado. Mató a pobres inocentes, encerró a mi madre y la mató de hambre. Incluso usó una cámara para grabar la escena. Anteriormente, la policía irrumpió en un sótano del área de la cueva del avión. Era un lugar secreto que frecuentaba Namgeu. Aquí, Daeun descubrió muchas cintas escondidas en la caja fuerte. Esas son escenas que registran el entumecimiento de víctimas inocentes. Daeun se los mostró a todos a Vidna, lo que sería una evidencia concreta para incriminar su nombre. De vuelta en el juicio, Vidna le preguntó una vez más si el acusado era el autor de los asesinatos en masa. Al llegar a este país, Taegeu admitió que los había matado. Pero no quiso disculparse con las familias de las víctimas aquí. Por el contrario, también piensa que se siente muy feliz y satisfecho cuando lo ha hecho. Después de escucharlo, todos no pudieron evitar indignarse por este bastardo. Los hermanos de Vidna se molestaron cuando supieron que ella iría en contra de las palabras de su padre. Incluso si le costaba la vida. Esta vez, Vidna ya no dejará de lado el entumecimiento para castigarse a sí misma. Quería enviarlo a prisión de acuerdo con la ley según los deseos de la víctima. Vidna quiere que todos mantengan esto en secreto porque una vez que lo supo, él le impediría hacer esto. Poco después, Vidna llegó a Daeun. Quería que confiara en sí misma sin importar el juicio que hiciera. Pero si todavía me odias al final, entonces olvídame.
Daeun afirmó que no te odiaría ni te olvidaría. Al día siguiente, el juicio de Tae-geu continuó. Antes de que Vidna pudiera emitir un veredicto, le dejó tener la última palabra. Solo dijo brevemente que creía que el juez tomaría la decisión correcta. Poco después, Vidna comenzó a sentenciar. Tae-geu fue acusado de asesinato en masa y sufrió la sentencia más alta de la pena de muerte. Estaba extremadamente sorprendido y todos se regodearon de alegría porque se lo merecía. Al mismo tiempo, otro juicio fue para Sean-ho. Fue acusado de amenazar al capitán Kim con un arma. El delito de secuestro y agresión al juez Kang Vidna. El tribunal lo condenó a 15 años de prisión para el acusado. Al salir, le daban a Vidna un pedazo de papel y decían: «Por favor, ayúdame, la ropa está en mi habitación». Esa noche, Vidna entregó el papel que Sean-ho envió a la víctima. Contó la historia de su hijo que fue asesinado por entumecimiento. Era una tarde lluviosa de 1999. Sean-ho vio a su hijo tirado en un charco de sangre. Sean-ho recogió un regalo que el niño dejó atrás. Lo ha mantenido hasta ahora. Dentro había un regalo con una carta que el niño quería enviar a su madre. El niño prometió convertirse en un buen niño para que su madre no tuviera que trabajar duro. El niño prometió cuidar de su hermana en lugar de su madre en el futuro. Pero no todo podría haber sucedido por culpa del bastardo. Al mismo tiempo, de repente se descubrió que Sean-ho se había suicidado. Cuando llegó la policía, ya era demasiado tarde. Al día siguiente, alguien le envió a Tae-gu un poder bíblico. Dentro hay un diagrama de la prisión y cómo salir de aquí. Debido a que no siguió las órdenes, su padre envió gente para castigar a Vidna. Ella acepta enfrentar la muerte, pero quiere hacer una cosa más antes de irse. Inmediatamente, Vidna se puso en contacto con Daeun. Aquí Vidna se disculpa por no poder cumplir su promesa de protegerlo. Vidna agarró la mano de Daeun y dijo que lo amaba. Inmediatamente le dio un dulce beso en los labios. Si bien todavía no sabía que Vidna iba a tener que dejarlo para siempre. Vidna de repente se despidió con lágrimas en los ojos. Sus pesadas piernas estaban dispuestas a caminar, pero su alma siempre quería quedarse con él. Esa noche, Undon corrió apresuradamente a la estación de policía para buscar a Daeun. Me dijo que fuera y detuviera a la hermana Vidna. Estaba a punto de morir. Sin pensarlo dos veces, Daeun inmediatamente se volvió hacia Vidna. Pero llegó demasiado tarde cuando ella ya había recibido el castigo de su padre. Vidna se derrumbó lentamente frente al testigo de Daeun. Fue ingresada de inmediato en el hospital en estado crítico. Desafortunadamente, no pudo escapar de la guadaña de la muerte. De pie frente a la situación, el cielo pareció colapsar frente a los ojos de Daeun. La persona que solo dijo que lo amaba por la tarde pero que ahora ya no existe. Daeun lloró con lágrimas en los ojos y siguió poniendo su mano en su mejilla. De repente, el corazón de Vidna volvió a latir. Y Daeun se apresuró a buscar un médico. Vidna está actualmente en el infierno cuando frente a ella está el tercero. Aquí seguirá sufriendo otro castigo por desobedecer órdenes de 3 nanosegundos. Vidna explicó que había dictaminado con la conciencia pura de un juez. Y no se arrepentirá de lo que ha hecho. En este momento, la puerta del infierno eterno se abrió. Vidna estaba mentalmente preparado para entrar en él. Pero el ángel apareció y la detuvo. Fue enviada aquí por el Señor. Ella piensa que Vidna es una buena persona y no merece tal castigo. El Señor le dio a Vidna una vida más. Las palabras de Dios ni siquiera 3N pueden ser mal. Usó su superpoder para curar las heridas de Vidna. Luego recuperó la conciencia cuando estaba al lado de Daeun. Y su herida desapareció como si nunca hubiera sucedido. Al mismo tiempo, Daeun recibe noticias de que Tae-gu ha escapado de la prisión. Ahora se estaba preparando para huir del país. El dinero y los pasaportes falsos habían sido preparados de antemano por sus hombres. Aquí este tipo mencionó la cantidad de acciones de la compañía que Tae-gu prometió dar. Pero Tae-gu no hará eso. En cambio, eliminó despiadadamente a este tipo. Poco después, Tae-gu recibió una llamada telefónica del agente de pasaportes. Dijo que su pasaporte estaba teniendo problemas y tenía que ser rehecho mañana. Así que Tae-gu tuvo que volver a casa para refugiarse. Pero no podría haber esperado que el empleado que acababa de volver a llamar fuera mordida. Y ahora estaba en esta casa. Vidna comenzó a castigar a los guardias Tae-gu. Ella creó un mundo virtual para él y comenzó a marchar. Aquí Vidna se transformará en un cazador. El olor no es otro que Tae-gu. Recibió flechas de Vidna hasta que cayó.
Inmediatamente después, Vidna arrastró al Tegu al infierno. Esta vez también estuvo la presencia del Sr. Gejón. Vidna quiere que los dos se eliminen entre sí. Esta es también una oportunidad para que Gejón se vengue de Tegu por lo que le hizo. Luego, los dos se lanzaron el uno hacia el otro. Después de un tiempo, Tegu finalmente se derrumbó frente a la espada de Gejón. Pero eso no fue suficiente para él. Vidna lo arrastró a la escena de la masacre de la familia Dan en el pasado. Vidna sostenía en su mano el cetro con el que había asesinado a las víctimas. Inmediatamente se abalanzó sobre ella, pero recibió represalias con un golpe que le cortó ambas manos. Vidna quería darle una idea del dolor que habían experimentado los miembros de la familia Dan. Luego lo dejó volver a la realidad en su propia casa. Aquí Vidna continuó torturando el espíritu y el cuerpo del cabrón. Ella le dijo que el sentimiento de la vida no es igual a la muerte. Después de que terminó la tortura, Vidna terminó con su vida con la espada familiar. Puso un sello en el abrigo. La puerta del infierno apareció lentamente y se tragó el alma de Tegu. A la mañana siguiente, cuando la policía llegó a la escena, Vidna lo colgó de un gran palo de madera. Frente a él estaban los cuerpos de las víctimas que se había llevado. Después de que todo estuvo arreglado, Dain temía que Vidna se fuera de aquí. Si ese es el caso, entonces quiere acompañarla al infierno. Pero Vidna dice que no voy a ir a ninguna parte ahora. Estuve de licencia durante 3 años antes de regresar al infierno. Dain se alegró de dejarlo ir. Mirando fijamente a la Vidna, lo que temía ahora se aliviaba. Han pasado 2 años. Vidna y Dain todavía son felices juntos. Ella sigue siendo jueza, pero como jueza del mundo. El asistente de Vidna iba a menudo al templo. Esto le ayuda a calmar su mente y reducir la parte malvada de sí mismo. Entonces, un día, su padre vino de repente a Vidna. Esta vez había una tarea interesante para ella. Si mata a 10 mentirosos enviados al infierno en este último año, entonces podrás vivir como una persona común para siempre. Ella será libre de elegir si hacer esa tarea o no. Esa misma noche, Vidna reveló esta misión a Dain. Pero había una cosa que la hacía sentir incómoda. Si matas a los culpables, debes darles sentencias leves y dejarlos ir. Esto hace que las familias de las víctimas sean vulnerables. Eso no es lo que debería hacer un verdadero juez. Para Dain, no tenía ninguna objeción a lo que Vidna había hecho. Tenía fe absoluta en sus juicios. No quería darle consejos a Vidna sobre si debía asumir esta tarea o no. Porque es su propia decisión. Al día siguiente, Vidna pasó a tener un nuevo juicio. El bastardo fue acusado de agredir y acechar a una víctima femenina. Dicho esto, no se siente culpable ni remordido por lo que ha hecho. Esto hizo que la parte malvada de Vidna se levantara, y pospuso el juicio. Al salir, Vidna se encontró con los estudiantes de primaria. Los niños se preguntaron si Vidna era juez. Vidna les susurró al oído que era un demonio. Todos se rieron y pensaron que el diablo era tan hermoso. Entonces los niños se preguntaron por qué la estatua del juez tenía los ojos vendados y sostenía una espada. Vidna explicó que solo cubriéndose los ojos puede hacer un juicio preciso. Y empuñar una espada es castigar justamente. Los niños seguían preguntando a Vidna si era una buena jueza. Vidna vaciló y dijo que era una jueza del infierno.